el heredero del Chango, quien se había ganado un lugar en uno de los cárteles más poderosos del norte, había bajado la guardia, confiado en que su posición como hijo del jefe lo hacía invulnerable a cualquier amenaza. Sin embargo, esa noche, su confianza se transformó en su perdición. El vehículo que lo delataba en la carretera era un Lamborghini Urus de un brillante negro mate, imponente, que a su paso parecía desafiar al tiempo. Las luces de la ciudad reflejaban la carrocería, como si ese coche simbolizara poder, dinero y un mundo de lujo que él ya había tocado con sus propias manos. Con apenas 30 años, el hijo del Chango iba conduciendo hacia una reunión en uno de los restaurantes más exclusivos de la zona. Sin embargo, lo que no sabía era que esa noche no llegaría a su destino. Los sicarios, entrenados a la perfección, conocían cada uno de sus movimientos. Lo habían seguido durante semanas, escuchando conversaciones y logrando infiltrarse en sus redes. Sabían que el hijo del Chango nunca se movería sin su escolta, pero también conocían su gran debilidad, la sobreconfianza. Lejos de estar rodeado por un ejército, el joven capo solo contaba con una seguridad que, en esta ocasión, resultó insuficiente. El encuentro al que se dirigía no era más que parte del plan para llevarlo a su último destino. La primera ráfaga de disparos irrumpió en la madrugada, desde una camioneta blindada. Los fusiles de asalto abrieron el aire con tal fuerza que los vidrios del Lamborghini Urus se destrozaron en cuestión de segundos. El joven, que intentó reaccionar, pronto se dio cuenta de lo que ya era irreversible. El automóvil se detuvo de golpe, pero el silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor que solo podía ser opacado por el rugido de las balas. Los sicarios sabían que no podía quedar testigo alguno. A esa hora de la noche, la calle de Querétaro estaba vacía, convirtiéndose en el escenario de una carnicería. Más de 30 disparos impactaron el vehículo de lujo, perforando la carrocería y llenando el aire con el olor a pólvora. No hubo piedad, ni esperanza. La ejecución fue tan rápida y precisa como la de su propio padre, el Chango, quien había eliminado a tantos enemigos de la misma manera. Esa noche, el hijo del Chango cayó víctima de un sistema que no perdona ni siquiera a los más cercanos. Lo que los sicarios no sabían era que no solo estaban persiguiendo al hijo del Chango. De alguna forma, enviaban un mensaje mucho más grande. No era solo una venganza, sino un ataque meticulosamente planeado contra la estructura misma del imperio. El hijo del Chango no era el objetivo por ser quien era, sino porque representaba la fragilidad de un negocio que, aunque parecía invencible, ya estaba al borde del colapso. Los enemigos que acechaban desde las sombras, esperando su oportunidad, sabían que ese momento había llegado. Era el momento de desmembrar la familia de uno de los capos más temidos. Cuando la policía llegó al lugar, ya era demasiado tarde. Solo quedaba el destello de las luces rojas y azules de las patrullas, iluminando un escenario que parecía sacado de una película de terror. Los medios locales no tardaron en cubrir la noticia, pero lo que pocos comprendían era que lo sucedido esa noche en Querétaro solo era la punta del iceberg. La guerra interna por el control del cártel, las luchas de poder, las traiciones y las alianzas secretas estaban comenzando a salir a la luz. Lo que parecía ser una ejecución más en la guerra del narcotráfico se había convertido en una señal de alerta roja para las autoridades. Aunque el hijo del Chango no era el líder principal, había heredado la influencia, las rutas y el dinero que su padre había amasado a lo largo de décadas. Su muerte no solo significaba la caída de un hombre, sino de un sistema entero que, en su momento más vulnerable, estaba siendo atacado desde dentro y fuera. Cada bala que perforó su cuerpo representó un golpe directo a la estructura que había mantenido en pie al cártel, mientras la sangre del joven capo empapaba el lujoso asiento de su Lamborghini. Los miembros restantes de la organización no tenían idea de lo que les aguardaba. No había tiempo para lamentaciones. Sabían que en este mundo de violencia y traición, cualquier signo de debilidad sería aprovechado por los otros cárteles. Los días siguientes estarían llenos de represalias, movimientos estratégicos y nuevas alianzas que se forjarían en las sombras. Nadie podía prever lo que sucedería, pero lo que estaba claro era que el imperio del Chango estaba más cerca de su colapso que nunca.
Mientras el sol comenzaba a asomar sobre Querétaro, la noticia de la muerte del hijo del Chango no era solo un reporte policial, sino el comienzo de una nueva fase en la lucha por el control del narcotráfico en México. El mensaje era claro. En este negocio, el poder no perdona y la lealtad es tan frágil como el cristal que se quebró esa noche. La carretera que se extendía entre Querétaro y sus alrededores parecía tranquila, pero aquella madrugada se transformaría en el preludio de un caos que marcaría la historia de la lucha contra el crimen organizado en México. A esa hora, cuando la mayoría de la gente aún dormía, el Lamborghini Urus negro que avanzaba por la carretera reflejaba las luces de la ciudad, brillando como una estrella fugaz. Un lujo de cientos de miles de dólares que destacaba en la oscuridad. Al volante, el hijo del Chango, heredero de uno de los cárteles más sanguinarios de México, no sabía que esa misma carretera, generalmente frecuentada por empresarios y turistas, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Mientras el joven capo se dirigía al centro de Querétaro, más allá del brillo de su coche de lujo, un grupo de sicarios ya se encontraba apostado, esperando el momento adecuado para acabar con su vida. La información había sido filtrada, las órdenes dadas y las piezas del tablero se movían con precisión de cirujano. En el aire, la tensión era palpable. No era solo un ajuste de cuentas, era un golpe estratégico en medio de una guerra por el control del narcotráfico que se libraba en las sombras del país. El hijo del Chango, a pesar de su juventud y su aparente despreocupación, era clave en ese juego de poder. Los sicarios, expertos en ejecutar con frialdad, conocían la ruta que tomaría el Lamborghini. Sabían que el hijo del Chango no viajaría solo. A su lado iba un hombre de confianza, un escolta que en ese momento también pagaría el precio de una guerra que ya no perdonaba ni a los más cercanos. Armados con fusiles de asalto como el AR-15 y el AK-47, los sicarios se posicionaron estratégicamente, ocultándose en un vehículo blindado que les brindaba la ventaja necesaria para iniciar el ataque. El primer disparo rompió la calma nocturna. La bala atravesó el vidrio delantero del Lamborghini, destruyéndolo con una precisión mortal. En cuestión de segundos, un torrente de fuego comenzó a caer sobre el vehículo de lujo, perforando la carrocería con tal ferocidad que no dejaba lugar a dudas. Los sicarios no estaban allí solo para intimidar, estaban allí para ejecutar, y lo hicieron con una brutalidad indescriptible. La lluvia de balas no tardó en alcanzar al joven capo, quien intentó maniobras evasivas, pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo, directo a la cabeza del hijo del Chango, acabó con cualquier intento de supervivencia. En minutos, la escena quedó plagada de muerte, sangre y desolación. Mientras los sicarios huían del lugar con la misma rapidez con la que habían llegado, el caos se apoderaba de Querétaro. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, pero el operativo ya había sido completado. La ejecución fue tan rápida como efectiva. No hubo tiempo para respuestas, no hubo espacio para el arrepentimiento. La víctima era el hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del país, y la respuesta de su organización, con toda certeza, sería aún más sangrienta. La muerte del hijo del Chango no solo representaba un golpe directo al cártel, sino también un mensaje para todos aquellos que, en las sombras, luchaban por el control de las rutas, el poder y el dominio de un imperio que se desmoronaba. La noticia no tardó en esparcirse como pólvora. Los medios locales rápidamente se hicieron eco del ataque, pero lo que pocos sabían es que este evento no era un hecho aislado. El asesinato había sido una jugada estratégica dentro de una guerra mucho más amplia que ya se había desatado. El hijo del Chango, aunque no se consideraba el líder del cártel, tenía un papel clave dentro de la organización. No solo era el heredero de la fortuna, sino también el encargado de mantener el flujo de operaciones. Su muerte podría ser el detonante de una guerra aún más despiadada. La inteligencia mexicana se puso en alerta de inmediato. Las fuerzas de seguridad nacionales y locales comenzaron a tejer una red de información para intentar identificar a los responsables. Sin embargo, el sistema de narcotráfico en México es un entramado complejo, con miles de movimientos ocultos y estructuras clandestinas que son casi imposibles de rastrear. El problema no solo era la violencia,
sino la red de contactos que se había tejido durante décadas entre cárteles, autoridades y grupos de poder. La muerte del hijo del Chango, aunque ejecutada con la precisión de una operación militar, también era una llamada de atención para las autoridades. La inteligencia mexicana se encontraba en una carrera contrarreloj para desmantelar los cárteles, pero a medida que los operativos El Sol comenzaba a asomar sobre Querétaro, la noticia de la muerte del hijo del Chango no era solo un reporte policial, sino el comienzo de una nueva fase en la lucha por el control del narcotráfico en México. El mensaje era claro: en este negocio, el poder no perdona y la lealtad es tan frágil como el cristal que se quebró esa noche. La carretera que se extendía entre Querétaro y sus alrededores parecía tranquila, pero aquella madrugada se transformaría en el preludio de un caos que marcaría la historia de la lucha contra el crimen organizado en México. A esa hora, cuando la mayoría de la gente aún dormía, el Lamborghini Urus negro que avanzaba por la carretera reflejaba las luces de la ciudad, brillando como una estrella fugaz. Un lujo de cientos de miles de dólares que destacaba en la oscuridad. Al volante, el hijo del Chango, heredero de uno de los cárteles más sanguinarios de México, no sabía que esa misma carretera, generalmente frecuentada por empresarios y turistas, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Mientras el joven capo se dirigía al centro de Querétaro, más allá del brillo de su coche de lujo, un grupo de sicarios ya se encontraba apostado, esperando el momento adecuado para acabar con su vida. La información había sido filtrada, las órdenes dadas y las piezas del tablero se movían con precisión de cirujano. En el aire, la tensión era palpable. No era solo un ajuste de cuentas, era un golpe estratégico en medio de una guerra por el control del narcotráfico que se libraba en las sombras del país. El hijo del Chango, a pesar de su juventud y su aparente despreocupación, era clave en ese juego de poder. Los sicarios, expertos en ejecutar con frialdad, conocían la ruta que tomaría el Lamborghini. Sabían que el hijo del Chango no viajaría solo. A su lado iba un hombre de confianza, un escolta que en ese momento también pagaría el precio de una guerra que ya no perdonaba ni a los más cercanos. Armados con fusiles de asalto como el AR-15 y el AK-47, los sicarios se posicionaron estratégicamente, ocultándose en un vehículo blindado que les brindaba la ventaja necesaria para iniciar el ataque. El primer disparo rompió la calma nocturna. La bala atravesó el vidrio delantero del Lamborghini, destruyéndolo con una precisión mortal. En cuestión de segundos, un torrente de fuego comenzó a caer sobre el vehículo de lujo, perforando la carrocería con tal ferocidad que no dejaba lugar a dudas. Los sicarios no estaban allí solo para intimidar, estaban allí para ejecutar, y lo hicieron con una brutalidad indescriptible. La lluvia de balas no tardó en alcanzar al joven capo, quien intentó maniobras evasivas, pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo, directo a la cabeza del hijo del Chango, acabó con cualquier intento de supervivencia. En minutos, la escena quedó plagada de muerte, sangre y desolación. Mientras los sicarios huían del lugar con la misma rapidez con la que habían llegado, el caos se apoderaba de Querétaro. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, pero el operativo ya había sido completado. La ejecución fue tan rápida como efectiva. No hubo tiempo para respuestas, no hubo espacio para el arrepentimiento. La víctima era el hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del país, y la respuesta de su organización, con toda certeza, sería aún más sangrienta. La muerte del hijo del Chango no solo representaba un golpe directo al cártel, sino también un mensaje para todos aquellos que, en las sombras, luchaban por el control de las rutas, el poder y el dominio de un imperio que se desmoronaba. La noticia no tardó en esparcirse como pólvora. Los medios locales rápidamente se hicieron eco del ataque, pero lo que pocos sabían es que este evento no era un hecho aislado. El asesinato había sido una jugada estratégica dentro de una guerra mucho más amplia que ya se había desatado. El hijo del Chango, aunque no se consideraba el líder del cártel, tenía un papel clave dentro de la organización. No solo era el heredero de la fortuna, sino también el encargado de mantener el flujo de operaciones. Su muerte podría ser el detonante de una guerra aún más despiadada. La inteligencia mexicana se puso en alerta de inmediato.
Las fuerzas de seguridad nacionales y locales comenzaron a tejer una red de información para intentar identificar a los responsables. Sin embargo, el sistema de narcotráfico en México es un entramado complejo, con miles de movimientos ocultos y estructuras clandestinas que son casi imposibles de rastrear. El problema no solo era la violencia, sino la red de contactos que se había tejido durante décadas entre cárteles, autoridades y grupos de poder. La muerte del hijo del Chango, aunque ejecutada con la precisión de una operación militar, también era una llamada de atención para las autoridades. La inteligencia mexicana se encontraba en una carrera contrarreloj para desmantelar los cárteles, pero a medida que los operativos avanzaban, mientras el sol comenzaba a asomar sobre Querétaro, la noticia de la muerte del hijo del Chango no era solo un reporte policial, sino el comienzo de una nueva fase en la lucha por el control del narcotráfico en México. El mensaje era claro. En este negocio, el poder no perdona y la lealtad es tan frágil como el cristal que se quebró esa noche. La carretera que se extendía entre Querétaro y sus alrededores parecía tranquila, pero aquella madrugada se transformaría en el preludio de un caos que marcaría la historia de la lucha contra el crimen organizado en México. A esa hora, cuando la mayoría de la gente aún dormía, el Lamborghini Urus negro que avanzaba por la carretera reflejaba las luces de la ciudad, brillando como una estrella fugaz. Un lujo de cientos de miles de dólares que destacaba en la oscuridad. Al volante, el hijo del Chango, heredero de uno de los cárteles más sanguinarios de México, no sabía que esa misma carretera, generalmente frecuentada por empresarios y turistas, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Mientras el joven capo se dirigía al centro de Querétaro, más allá del brillo de su coche de lujo, un grupo de sicarios ya se encontraba apostado, esperando el momento adecuado para acabar con su vida. La información había sido filtrada, las órdenes dadas y las piezas del tablero se movían con precisión de cirujano. En el aire, la tensión era palpable. No era solo un ajuste de cuentas, era un golpe estratégico en medio de una guerra por el control del narcotráfico que se libraba en las sombras del país. El hijo del Chango, a pesar de su juventud y su aparente despreocupación, era clave en ese juego de poder. Los sicarios, expertos en ejecutar con frialdad, conocían la ruta que tomaría el Lamborghini. Sabían que el hijo del Chango no viajaría solo. A su lado iba un hombre de confianza, un escolta que en ese momento también pagaría el precio de una guerra que ya no perdonaba ni a los más cercanos. Armados con fusiles de asalto como el AR-15 y el AK-47, los sicarios se posicionaron estratégicamente, ocultándose en un vehículo blindado que les brindaba la ventaja necesaria para iniciar el ataque. El primer disparo rompió la calma nocturna. La bala atravesó el vidrio delantero del Lamborghini, destruyéndolo con una precisión mortal. En cuestión de segundos, un torrente de fuego comenzó a caer sobre el vehículo de lujo, perforando la carrocería con tal ferocidad que no dejaba lugar a dudas. Los sicarios no estaban allí solo para intimidar, estaban allí para ejecutar, y lo hicieron con una brutalidad indescriptible. La lluvia de balas no tardó en alcanzar al joven capo, quien intentó maniobras evasivas, pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo, directo a la cabeza del hijo del Chango, acabó con cualquier intento de supervivencia. En minutos, la escena quedó plagada de muerte, sangre y desolación. Mientras los sicarios huían del lugar con la misma rapidez con la que habían llegado, el caos se apoderaba de Querétaro. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, pero el operativo ya había sido completado. La ejecución fue tan rápida como efectiva. No hubo tiempo para respuestas, no hubo espacio para el arrepentimiento. La víctima era el hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del país, y la respuesta de su organización, con toda certeza, sería aún más sangrienta. La muerte del hijo del Chango no solo representaba un golpe directo al cártel, sino también un mensaje para todos aquellos que, en las sombras, luchaban por el control de las rutas, el poder y el dominio de un imperio que se desmoronaba. La noticia no tardó en esparcirse como pólvora. Los medios locales rápidamente se hicieron eco del ataque, pero lo que pocos sabían es que este evento no era un hecho aislado. El asesinato había sido una jugada estratégica
dentro de una guerra mucho más amplia que ya se había desatado. El hijo del Chango, aunque no se consideraba el líder del cártel, tenía un papel clave dentro de la organización. No solo era el heredero de la fortuna, sino también el encargado de mantener el flujo de operaciones. Su muerte podría ser el detonante de una guerra aún más despiadada. La inteligencia mexicana se puso en alerta de inmediato. Las fuerzas de seguridad nacionales y locales comenzaron a tejer una red de información para intentar identificar a los responsables. Sin embargo, el sistema de narcotráfico en México es un entramado complejo, con miles de movimientos ocultos y estructuras clandestinas que son casi imposibles de rastrear. El problema no solo era la violencia, sino la red de contactos que se había tejido durante décadas entre cárteles, autoridades y grupos de poder. La muerte del hijo del Chango, aunque ejecutada con la precisión de una operación militar, también era una llamada de atención para las autoridades. La inteligencia mexicana se encontraba en una carrera contrarreloj para desmantelar los cárteles, pero a medida que los operativos el sol comenzaba a asomar sobre Querétaro, la noticia de la muerte del hijo del Chango no era solo un reporte policial, sino el comienzo de una nueva fase en la lucha por el control del narcotráfico en México. El mensaje era claro: en este negocio, el poder no perdona y la lealtad es tan frágil como el cristal que se quebró esa noche. La carretera que se extendía entre Querétaro y sus alrededores parecía tranquila, pero aquella madrugada se transformaría en el preludio de un caos que marcaría la historia de la lucha contra el crimen organizado en México. A esa hora, cuando la mayoría de la gente aún dormía, el Lamborghini Urus negro que avanzaba por la carretera reflejaba las luces de la ciudad, brillando como una estrella fugaz. Un lujo de cientos de miles de dólares que destacaba en la oscuridad. Al volante, el hijo del Chango, heredero de uno de los cárteles más sanguinarios de México, no sabía que esa misma carretera, generalmente frecuentada por empresarios y turistas, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Mientras el joven capo se dirigía al centro de Querétaro, más allá del brillo de su coche de lujo, un grupo de sicarios ya se encontraba apostado, esperando el momento adecuado para acabar con su vida. La información había sido filtrada, las órdenes dadas y las piezas del tablero se movían con precisión de cirujano. En el aire, la tensión era palpable. No era solo un ajuste de cuentas, era un golpe estratégico en medio de una guerra por el control del narcotráfico que se libraba en las sombras del país. El hijo del Chango, a pesar de su juventud y su aparente despreocupación, era clave en ese juego de poder. Los sicarios, expertos en ejecutar con frialdad, conocían la ruta que tomaría el Lamborghini. Sabían que el hijo del Chango no viajaría solo. A su lado iba un hombre de confianza, un escolta que en ese momento también pagaría el precio de una guerra que ya no perdonaba ni a los más cercanos. Armados con fusiles de asalto como el AR-15 y el AK-47, los sicarios se posicionaron estratégicamente, ocultándose en un vehículo blindado que les brindaba la ventaja necesaria para iniciar el ataque. El primer disparo rompió la calma nocturna. La bala atravesó el vidrio delantero del Lamborghini, destruyéndolo con una precisión mortal. En cuestión de segundos, un torrente de fuego comenzó a caer sobre el vehículo de lujo, perforando la carrocería con tal ferocidad que no dejaba lugar a dudas. Los sicarios no estaban allí solo para intimidar, estaban allí para ejecutar, y lo hicieron con una brutalidad indescriptible. La lluvia de balas no tardó en alcanzar al joven capo, quien intentó maniobras evasivas, pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo, directo a la cabeza del hijo del Chango, acabó con cualquier intento de supervivencia. En minutos, la escena quedó plagada de muerte, sangre y desolación. Mientras los sicarios huían del lugar con la misma rapidez con la que habían llegado, el caos se apoderaba de Querétaro. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos, pero el operativo ya había sido completado. La ejecución fue tan rápida como efectiva. No hubo tiempo para respuestas, no hubo espacio para el arrepentimiento. La víctima era el hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del país, y la respuesta de su organización, con toda certeza, sería aún más sangrienta. La muerte del hijo del Chango no solo representaba un golpe directo al cártel,
sino también un mensaje para todos aquellos que, en las sombras, luchaban por el control de las rutas, el poder y el dominio de un imperio que se desmoronaba. La noticia no tardó en esparcirse como pólvora. Los medios locales rápidamente se hicieron eco del ataque, pero lo que pocos sabían es que este evento no era un hecho aislado. El asesinato había sido una jugada estratégica dentro de una guerra mucho más amplia que ya se había desatado. El hijo del Chango, aunque no se consideraba el líder del cártel, tenía un papel clave dentro de la organización. No solo era el heredero de la fortuna, sino también el encargado de mantener el flujo de operaciones. Su muerte podría ser el detonante de una guerra aún más despiadada. La inteligencia mexicana se puso en alerta de inmediato. Las fuerzas de seguridad nacionales y locales comenzaron a tejer una red de información para intentar identificar a los responsables. Sin embargo, el sistema de narcotráfico en México es un entramado complejo, con miles de movimientos ocultos y estructuras clandestinas que son casi imposibles de rastrear. El problema no solo era la violencia, sino la red de contactos que se había tejido durante décadas entre cárteles, autoridades y grupos de poder. La muerte del hijo del Chango, aunque ejecutada con la precisión de una operación militar, también era una llamada de atención para las autoridades. La inteligencia mexicana se encontraba en una carrera contrarreloj para desmantelar los cárteles, pero a medida que los operativos avanzaban, mientras el sol comenzaba a asomar sobre Querétaro, la noticia de la muerte del hijo del Chango no era solo un reporte policial, sino el comienzo de una nueva fase en la lucha por el control del narcotráfico en México. El mensaje era claro. En este negocio, el poder no perdona y la lealtad es tan frágil como el cristal que se quebró esa noche. La carretera que se extendía entre Querétaro y sus alrededores parecía tranquila, pero aquella madrugada se transformaría en el preludio de un caos que marcaría la historia de la lucha contra el crimen organizado en México. A esa hora, cuando la mayoría de la gente aún dormía, el Lamborghini Urus negro que avanzaba por la carretera reflejaba las luces de la ciudad, brillando como una estrella fugaz. Un lujo de cientos de miles de dólares que destacaba en la oscuridad. Al volante, el hijo del Chango, heredero de uno de los cárteles más sanguinarios de México, no sabía que esa misma carretera, generalmente frecuentada por empresarios y turistas, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Mientras el joven capo se dirigía al centro de Querétaro, más allá del brillo de su coche de lujo, un grupo de sicarios ya se encontraba apostado, esperando el momento adecuado para acabar con su vida. La información había sido filtrada, las órdenes dadas y las piezas del tablero se movían con precisión de cirujano. En el aire, la tensión era palpable. No era solo un ajuste de cuentas, era un golpe estratégico en medio de una guerra por el control del narcotráfico que se libraba en las sombras del país. El hijo del Chango, a pesar de su juventud y su aparente despreocupación, era clave en ese juego de poder. Los sicarios, expertos en ejecutar con frialdad, conocían la ruta que tomaría el Lamborghini. Sabían que el hijo del Chango no viajaría solo. A su lado iba un hombre de confianza, un escolta que en ese momento también pagaría el precio de una guerra que ya no perdonaba ni a los más cercanos. Armados con fusiles de asalto como el AR-15 y el AK-47, los sicarios se posicionaron estratégicamente, ocultándose en un vehículo blindado que les brindaba la ventaja necesaria para iniciar el ataque. El primer disparo rompió la calma nocturna. La bala atravesó el vidrio delantero del Lamborghini, destruyéndolo con una precisión mortal. En cuestión de segundos, un torrente de fuego comenzó a caer sobre el vehículo de lujo, perforando la carrocería con tal ferocidad que no dejaba lugar a dudas. Los sicarios no estaban allí solo para intimidar, estaban allí para ejecutar, y lo hicieron con una brutalidad indescriptible. La lluvia de balas no tardó en alcanzar al joven capo, quien intentó maniobras evasivas, pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo, directo a la cabeza del hijo del Chango, acabó con cualquier intento de supervivencia. En minutos, la escena quedó plagada de muerte, sangre y desolación. Mientras los sicarios huían del lugar con la misma rapidez con la que habían llegado, el caos se apoderaba de Querétaro. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos,
pero el operativo ya había sido completado. La ejecución fue tan rápida como efectiva. No hubo tiempo para respuestas, no hubo espacio para el arrepentimiento. La víctima era el hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del país, y la respuesta de su organización, con toda certeza, sería aún más sangrienta. La muerte del hijo del Chango no solo representaba un golpe directo al cártel, sino también un mensaje para todos aquellos que, en las sombras, luchaban por el control de las rutas, el poder y el dominio de un imperio que se desmoronaba. La noticia no tardó en esparcirse como pólvora. Los medios locales rápidamente se hicieron eco del ataque, pero lo que pocos sabían es que este evento no era un hecho aislado. El asesinato había sido una jugada estratégica dentro de una guerra mucho más amplia que ya se había desatado. El hijo del Chango, aunque no se consideraba el líder del cártel, tenía un papel clave dentro de la organización. No solo era el heredero de la fortuna, sino también el encargado de mantener el flujo de operaciones. Su muerte podría ser el detonante de una guerra aún más despiadada. La inteligencia mexicana se puso en alerta de inmediato. Las fuerzas de seguridad nacionales y locales comenzaron a tejer una red de información para intentar identificar a los responsables. Sin embargo, el sistema de narcotráfico en México es un entramado complejo, con miles de movimientos ocultos y estructuras clandestinas que son casi imposibles de rastrear. El problema no solo era la violencia, sino la red de contactos que se había tejido durante décadas entre cárteles, autoridades y grupos de poder. La muerte del hijo del Chango, aunque ejecutada con la precisión de una operación militar, también era una llamada de atención para las autoridades. La inteligencia mexicana se encontraba en una carrera contrarreloj para desmantelar los cárteles, pero a medida que los operativos avanzaban,